Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Representantes del condado de Fresno le piden a sus residentes el evitar reuniones y viajes no esenciales este Día de Acción de Gracias. El condado dice que personas deberían de hacer modificaciones en sus tradiciones, como el implementar el uso de una máscara, el mantener una distancia social y el limitar la mezcla de personas que no vivan en su misma residencia. Esto como manera de prevenir la propagación de COVID-19. But this is serious, folks, and it's really up to all of us to do our part to really slow this down. We can't continue this spike and continue to hope that our healthcare system can be prepared with all their staff. Puccini mencionó que el incremento de casos también significa un incremento de hospitalizados. Y hablando de hospitalizados, el número de pacientes internados debido a COVID-19 continúa escalando en el condado de Fresno. De acuerdo a informes estatales, existen 232 pacientes hospitalizados en el condado. Ese es un incremento de 33% a comparación de la semana pasada. Aparte de eso, también existe preocupación en relación con el número de personal que existe para cuidar de estos pacientes. We're talking about a workforce that is extremely exhausted. They've been through it. They're getting ready to go through it again. Centros de emergencia alternativos aún están disponibles en Porterville y en el Centro de Convenciones de Fresno, pero aún no han sido abiertos. Por su parte, el número de menores contagiados con COVID-19 ha llegado a un récord. Más de 144,000 nuevos casos se han reportado entre el 12 y 19 de noviembre, el incremento más alto semanal desde el inicio de la pandemia. También se registró un 28% en incremento en casos pediátricos la semana pasada. Y algunas personas posiblemente estarán recibiendo la vacuna contra COVID-19 en tan solo semanas. Durante una conferencia de prensa el día de hoy, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, informó que la distribución de las vacunas podría comenzar un poco después del 10 de diciembre. To ensure all of this can happen on such incredibly tight time frames, OWS and our partners have been running not only tabletop exercises, but actual field exercises for the shipment procedures. Azar también informó que el departamento ahora está en contacto con el equipo del presidente electo, Joe Biden. Y al sur del estado, el alcalde de Los Ángeles dice que apoya el cierre del condado debido al virus. Mientras el país enfrenta un aumento en infecciones, el alcalde Eric Garcetti dice que Los Ángeles está reportando más de 4,000 nuevos casos cada día. Y si eso continúa o si el número de hospitalizados sigue subiendo, tendrán que implementar medidas más rigurosas. I know those are tough decisions, and I want our public health professionals and our supervisors to know I support the decisions that you'll make. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se estará reuniendo este miércoles para hablar sobre las posibles restricciones adicionales. Y a pesar de los casos, el chef famoso Wolfgang Puck le pide a oficiales de Los Ángeles el no cerrar los restaurantes y dice que los restauranteros son los que se han visto más afectados con los cierres del área. I'm not a doctor, I'm a chef. But we did everything they asked us for. We, as restaurant owners, got singled out. A lot of the small... Comenzando mañana en el condado de Los Ángeles, ha ordenado que restaurantes suspendan sus operaciones al aire libre. Por ahora pasamos con nuestro meteorólogo favorito, AJ Fox, para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, temperaturas después, el Día de Acción de Gracias van a estar muy frías, pero ahora mucho sol afuera y temperaturas por encima del promedio. 64 grados en Fresno, 64 en Visalia, 65 en Hanford, 63 en Madera y satélite nos muestra cielos despejados en el Valle Central. Futurecast dice sin nubes, pero un poco de neblina en la mañana. Temperaturas van a estar muy frío en los días después, el jueves. Mañana 36 grados en Madera, 34 en Hanford, 37 en Visalia, pero en la tarde 63 grados, 62 en Madera, 61 en Merced, 63 en Los Banos. Y los días después, el Día de Acción de Gracias, temperaturas van a estar muy frías. La Servicio Nacional del Tiempo
hace una alerta de congelaciones para el viernes desde a las 1 en la mañana hasta el viernes a las 8. Temperaturas van a estar cerca de congelación, 32 grados en el Valle Central. Temperaturas para Fresno en los próximos 7 días. Un poco de cálido el miércoles, 63 grados. Para el jueves, 59 grados, un poco frío. Temperaturas regresan en las 60 en la tarde, pero en la mañana, el viernes, el sábado y el domingo, temperaturas van a estar muy frías. Después, un poco más cálido en la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Va a ser un día de acción de gracias medio frío. Gracias, EJ. El Departamento de Policía de Bridley busca a un auto involucrado en un tiroteo. Son oficiales hicieron el hallazgo de un hombre de 23 años herido de balas cerca de las avenidas Katy y Manning este lunes por la noche. La víctima fue llevado al hospital, aún no se ha revelado su condición médica. Autoridades creen que el tiroteo está relacionado con actividades pandilleras. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. Y la policía de Fresno investiga otro tiroteo que dejó a 2 hombres en el hospital. Este sucedió ayer por la tarde en el área de Pontiac y Effie, en la ciudad de Fresno. Oficiales reportaron haber encontrado a un hombre con heridas en la parte inferior del cuerpo. A la misma vez, oficiales recibieron otra llamada sobre otra víctima de disparos en Berkeley y Howard. Autoridades dicen que ambos casos están relacionados. At this time, the evidence shows that the shooting took place here. One of the victims remained here, and the second victim went to the area of Berkeley and Howard. We received information that that victim has family that resides in that general area. Oficiales informaron que ambos hombres se recuperan de sus heridas. Se investiga qué fue la causa del crimen. En otros temas, la senadora Dianne Feinstein anunció que estará dejando su puesto en el Comité Judicial del Senado. Feinstein, de 87 años, dio a conocer el plan por medio de un comunicado en donde reveló que no estará buscando la posición, pero no reveló la razón. La compañía General Motors estará retirando cerca de 6 millones de camionetas pickup y SUVs. Esto incluye algunas Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburbans, Tahoes y GMC Sierras y Yukons, construidas entre el 2007 al 2014. Esto debido a que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras anunciara que estos vehículos están equipados con infladores de bolsas de aire potencialmente peligrosos que pueden deteriorarse cuando se exponen al calor y humedad y explotar con demasiada fuerza. Y si está buscando una manera de entrar al espíritu navideño, posiblemente quiera visitar el hogar de los Davis. Este es el 5º año del show y cuenta con más de, escuchen eso, 30,000 luces sincronizadas con música. Los creadores dicen que demoran cerca de 150 horas en programar las luces con las canciones. I've always loved Christmas lights, and I think most people do, and this is kind of like my dream of being able to have my own, I guess, personal Disneyland, but at the same time, it's an absolute joy to see the kids and people just wrapped up. La residencia está localizada en Laverne, cerca de Fowler y Ashland en Fresno. El espectáculo comienza cada noche a las 6 y seguirá hasta el año nuevo. Y aquí les va otra locación. Esta residencia está localizada en el área de Marks y Dovwood Lane, al noroeste de Fresno. El show cuenta con 11,000 luces y música. El creador Jordan Willis dice que felicidad en especial ahora. It started off with wanting to just do a light show so people could see it, because I love Christmas and I wanted to bring joy to people, but it was perfect timing because of the year everybody's had, and just knowing that it gets in front of this many people, and just the comments I've had from people reaching out to me, thanking me, and that's what it's really all for. Personas pueden disfrutar del show de luces a ningún costo, pero Willis estará aceptando donaciones para la Fundación San Agustín.
Por su parte, si se prepara para la temporada navideña, las visitas a Papá Noel se ven un poco más diferentes este año. Santa Claus estará disponible nuevamente en el área de River Park en Fresno, pero debido a la pandemia existen varias medidas de seguridad que incluyen el agregar a Papá Noel digitalmente a la imagen. Representantes dicen que el estudio será limpiado profundamente después de cada sesión. Si le gustaría hacer una reservación, visite holidayMagicStudios.com. Qué buena idea eso para las personas que se quieran tomar una foto con Papá Noel, pero no quieran usar esas máscaras. Así que ya saben a dónde ir a River Park. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.